Señor, gracias por hoy. Gracias por este día. Señores, qué bendición cada día que tenemos a vivir, cada respiro que tenemos. Tenemos la oportunidad de declarar su gloria. O simplemente decir gracias, Señor. O simplemente usar nuestros ojos a ver su creación y la hermosura que tiene. Usar nuestros oídos para escuchar los sonidos de los pájaros, todo. Porque todo lo que tenemos en este mundo declara su majestad. Señor, que tomamos el tiempo simplemente para adorar tu glorioso nombre. Y por todo lo que tenemos con nuestro Dios. Señor, bendice este servicio, bendice este tiempo. Ilumina su palabra de una manera que entendemos lo que dice. Y Señor, con las cosas que aprendemos, que ponemos estas cosas en práctica. Que nuestro diario vivir refleja a nuestro Señor. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Mateo en capítulo 6, y esto es el sermón de monte. En versículos 1 al 18, Jesús llama a la multitud a examinar sus corazones para ver su verdadera intención o motivo de hacer los tres pilares del judaísmo. Los que son la limosna, oración y ayuno. Y hoy terminaremos esta sección con el último pilar, el ayuno. Es algo importante cuando hacemos una examinación. No es solo con estas tres cosas en nuestras vidas, pero es en cualquier cosa que hacemos para Dios, en el nombre de Jesús. Siempre debemos examinar nuestros motivos, nuestra intención. Recuerda, Jesús no condenó la práctica de estas cosas, sino que está enseñando que los motivos al hacer estas cosas deben ser puros y con la intención de agradar a Dios. Debemos entender que la examinación de nuestras vidas es esencial. Ve lo que dice Salmos 139, versículos 23 y 24. Citamos estos versículos muchas veces. Pero eso es el rey David hablando, diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso debería ser nuestra oración diariamente, dejando nuestras vidas abiertas ante Dios para examinar cuáles son mis motivos de corazón, qué estoy pensando realmente, dónde está guiando este camino, en el camino de perversidad o en el camino eterno. Es una buena oración, es un buen deseo.
Porque en esa oración estamos diciendo, Señor, quiero caminar correctamente. Quiero agradar a mi Dios en mi diario vivir. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. La verdad es que estas cosas, y hablamos de nuevo de la oración, ayuno y dar, deberían ser parte de nuestro caminar cristiano. Y Dios tiene la expectativa de que como sus hijos practicaremos la oración y el dar y ayuno. ¿Cómo sabemos que Dios tiene esta expectativa? Vea versículos 2, 5 y 16 aquí. Vemos una palabra repetida. ¿Cuál palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo dar? ¿Cuándo ora? ¿Cuándo ayuno? Es una expectación que estamos poniendo estas cosas en práctica. Pero es vital que al caminar en estas tres cosas, la intención o motivo de nuestro corazón sea puro y agradable a Dios. De nuevo, el problema en este tiempo con estas prácticas es que los fariseos habían contaminado estas cosas porque sus motivos no eran puros. Ellos usaban el dar, la oración y el ayuno para demostrarle a la gente cómo justo que era. Es decir, lo hacía para ser vistos por la gente y recibir el conocimiento de la gente. Lo hacían por, ¿qué es la raíz? Orgullo. Por orgullo para recibir alabanza de la gente. Jesús corrige el motivo del corazón con estas prácticas. Esto es lo que está pasando aquí. Es una corrección. Y esto es un buen recordatorio para nosotros que nuestros motivos son importantes a Dios. Él siempre ve nuestro corazón. Los hombres pueden ver solo lo que hacemos, pero no la verdadera intención de nuestros corazones. Nadie puede ver mi corazón. Pero Dios sabe, porque Él puede ver el motivo de nuestros corazones siempre. Vean lo que dice Hebreos 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Y nada en griego significa nada. Sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Él sabe todo. Vamos a comenzar con nuestros versículos de hoy en Mateo 6, versículos 16 al 18, el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es el ayuno? Muchas veces pensamos que el ayuno
es simplemente el no comer o beber por un tiempo, ¿verdad? Pero el ayuno es más que eso. El ayuno es el negar su carne de algo por un tiempo para buscar más intencionalmente el rostro de Dios. Con la intención de buscar su rostro. Negar la carne para concentrarse en el Espíritu. El ayuno también puede ser tomar un tiempo sin otras cosas. Por ejemplo, sin las redes sociales, o la televisión, o una actividad. En realidad es una cosa que ocupa mucho de nuestro tiempo. Pero aquí Jesús está hablando del ayuno tradicional de no comer. ¿Dónde encontramos la idea del ayuno? Encontramos en Levítico, la ley de Dios que conocemos como la ley de Moisés, le requería o mandaba al pueblo de Israel un ayuno que era el día de la expiación. Es decir, el requisito de la ley judía para ayuno era una vez cada año. Pero con el ayuno, los fariseos vieron una oportunidad para demostrar su piedad, en realidad su autojusticia o su espiritualidad. Y llevaron el ayuno a otro nivel, cambiaron el propósito real del ayuno. Los fariseos ayunaron 2 veces cada semana y típicamente su ayuno duraba 24 horas. Y generalmente ayunaban los lunes y jueves. ¿Por qué esos días, Jaime? Buena pregunta. Ellos eligieron esos días porque eran los días que habían reuniones en la sinagoga. Esto les dio la oportunidad para mostrarle a toda la gente que iba a la sinagoga lo espirituales que eran. Más gente. Al leer esto, yo me pregunté, pero ¿cómo se da cuenta que la gente la gente que estaban ayunando si era solo por un día? ¿Cómo es posible? Generalmente en un día no se puede ver físicamente que una persona no ha comido, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que sucedía con los fariseos es que el ayuno de ellos no era solo de comida y bebida. También se abstenían de bañarse y untar su cabeza con aceite esos días. Así era obvio que estaban en ayuno. Además, esos días ellos iban al templo descalzos y con cenizas sobre sus rostros, lo que hacía sus caras, ¿qué? Más sucios. En versículo 16 Jesús dijo que, hablando de ellos, y ellos demudan sus rostros. Entonces, físicamente, ellos parecen como un desastre, ¿verdad? Sin zapatos o sandalias, su pelo, cara sucio, todo. Pero también dice esto de sus rostros. La palabra demudan es la palabra griega skutropas, que significa tener una apariencia triste,
La raíz de esa palabra en griego es donde recibimos la palabra lamentación. Entonces eso no es solo un cuerpo sucio sin sandalias, también su rostro tiene la apariencia de lamentación, de tristeza. Entonces, los fariseos hacían su ayunar completamente obvio a los demás, con el propósito de obtener el reconocimiento y el aplauso de los hombres. Hacían esto no solo con el ayuno, pero también cuando oraban y daban limosna. Pero, ¿qué les dice Jesús a ellos y en realidad a nosotros cuando hacemos algo porque deseamos el reconocimiento de los hombres? Él dijo esto en cada ejemplo, pero en versículo 16, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y recuerda el significado de esta palabra aquí, recompensa, es pagado por completo. Y necesitamos entender la mentalidad de los fariseos. Ellos pensaron que podrían recibir el aplauso de los hombres y una recompensa espiritual de Dios. Pero Jesús dejó en claro que no, eso es su recompensa. Ellos ganaron el reconocimiento, y eso es importante, temporal de los hombres, pero perdieron la recompensa eterna de Dios. Imagínense intercambiar la recompensa eterna de Dios por el aplauso temporal de los hombres. ¿Cómo es posible que eso valga la pena? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho algo y entre más pensamos en lo bueno que hicimos, queremos que alguien más lo sepa? Queremos un poco de reconocimiento de la gente. Y eso es la razón, es importante que guardamos nuestras mentes. En eso es lo que Jesús dijo más o menos en versículo 3 de este capítulo. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cómo es posible? La idea es mentalmente. Pero si yo estoy enfocado en mi mano, lo que está haciendo, estoy pensando. Pero si yo no sé que mis manos están haciendo, son independientes de mi cuerpo, no estoy pensando. La única cosa que es importante de mí es que Dios reciba la gloria por medio de no solo en la limosna, pero en cualquier cosa que hacemos, que Él recibe la gloria, no nosotros. Somos simplemente instrumentos, nada más. Si vamos a un concierto y alguien está tocando la guitarra increíblemente, luego, después del concierto, no estamos yendo para hablar con la guitarra, diciendo, wow, esa guitarra es increíble, wow. No, hablamos con quién? La persona atrás del instrumento, tocando. Somos el instrumento guiado por Dios. La gloria pertenece a Él, no el instrumento. En cualquier cosa que hacemos. Esta es la cosa. Cuando queremos el reconocimiento, eso es nada más que orgullo. Y el orgullo es pecado. Es pecado. Si tenemos solo Dios por nuestra audiencia, eso es más que suficiente. Es más que suficiente.
Versículos 17 y 18, la primera parte. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Aquí Jesús nos enseña a ayunar. Así es nuestro Señor. Me encanta esto. Él no simplemente dice, no haga eso. Y nosotros tenemos que ver cómo nos arreglamos. Sino que junto con la corrección nos da la instrucción en cómo sí debemos actuar. Y sabemos que hacemos esto a veces como padres, ¿verdad? Con nuestros hijos, ¿verdad? No haga eso, no haga eso. Pero es solo la corrección. Pero eso es lo que es increíble con nuestro Señor. Él nos corrige y nos instruye. Porque Él es bondadoso. Eso demuestra la bondad de nuestro Señor. Entonces, no haga esto, pero cuando hace eso, haga de esa manera. Porque cuando haga de esa manera, esto agrada a su Padre Celestial. Y eso es la meta, agradar su corazón. Jesús nos dice cuando ayunemos, lo que es la expectativa que hacemos esto, lo hagamos de una manera, eso es lo que Él está diciendo aquí, de una manera que no sea obvio a la gente, que nadie sabe, todo parece normal, que nuestro ayuno queda solo entre Dios y nosotros. ¿Y viste la diferencia en las instrucciones de Jesús? Recuerda, los fariseos no estaban lavando sus rostros, no estaban usando el aceite, pero Jesús dijo, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, que todo es normal. Los fariseos actuaron de una manera que dejaban claro que estaban ayunando. Tenían una apariencia miserable. Esa es la idea. Una apariencia miserable. Imagínense, llegando cada lunes y jueves con una cara triste, sucio y todo. Yo estaba pensando en nosotros. Imagínense si esto es nuestra apariencia como creyentes. ¿Cuál persona quiere seguir a Cristo si esto es el ejemplo que tienen? Cuando nuestra apariencia es miserable. Imagínense, vamos a la iglesia conmigo. No, gracias. La realidad es Cristo mora en nuestros corazones. Debemos ser las personas más felices en el mundo, en cualquier circunstancia y situación de nuestra vida, porque Cristo vive, nuestra esperanza viva. Nuestra esperanza es eterna, eso es momentánea. Cualquier cosa que sucede en este día es momentánea. Pero nuestro futuro es ¿qué? Glorioso. ¿Cómo es posible que no estamos pasando cada día feliz? Y esta es la cosa. Si tenemos que parecer miserables para ser considerados espirituales, como los fariseos, entonces hay algo mal en nuestra vista de espiritualidad. Y esto va a cualquier apariencia que estoy adoptando para ser visto como más espiritual. No es solo estas cosas. Todo lo que los fariseos hacían al ayunar destruyó el verdadero propósito del ayuno. El ayuno es ¿qué? Es negar su propia carne para enfatizar que la necesidad de su alma es primero.
es lo espiritual, buscando la presencia de Dios. Pero los fariseos, al querer atraer la atención a ellos mismos, ¿qué pasa? El revés. Ellos glorificaron su carne, no glorificaron a Dios. Debemos ayunar con un corazón que agrade al Señor. El simplemente saltarse una comida no es un ayunar. ¿Sabe qué es? Es una dieta, nada más. El propósito, el ayuno tiene propósito. Y el propósito del ayuno es, en vez de buscar comida, buscamos el rostro de Dios. Nos dedicamos a Dios y lo adoramos. A menos que demos devoción completa de nuestros corazones a Dios, el ayuno no será un beneficio espiritual. Ayunamos porque buscamos al Señor en un tiempo específico. Posiblemente necesitamos su sabiduría o dirección en una situación. Y a veces tenemos grandes decisiones tomar. ¿Sabe lo que necesitamos hacer? Ayunar. Señor, no sé cuál dirección que necesito ir. Toma este tiempo. O a veces para interceder por otra persona. Imagínense la gente que conocemos, que no tienen una relación con Cristo. Tomamos un día cada semana para ayunar, para buscar intencionalmente Dios por sus almas. Imagínense. O simplemente queremos ayunar porque queremos crecer en intimidad con nuestro Señor y Salvador. Porque eso es un tiempo íntimo con nuestro Dios. Porque al ayunar correctamente, le decimos a nuestro Dios que lo necesitamos más Él que cualquier otra cosa en este mundo. Que nuestro tiempo con Él es de suma importancia para nosotros, más que la comida y bebida. Eso agrada el corazón de nuestro Padre Celestial. Bueno, para cerrar, quiero notar que Jesús dice que quienes dan, oran o ayunan con motivos impuros son hipócritas. Es la palabra que Él usó en cada uno. Pero antes de continuamos, quiero leer una parábola de nuestro Señor que vemos esa hipocresía muy claro. Vamos a Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Empezamos en versículo 9. En esta parábola tenemos dos hombres. Son completamente diferentes y uno de estos hombres obviamente es un fariseo. Lucas 18 y empezamos en versículo 9. Tenemos dos hombres, un fariseo y un publicano, y en este tiempo son completamente opuestos, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Qué vemos primero?
la oración. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y es importante entender la posición de los fariseos cuando oraban. Ellos entran al templo, lo más cerca que pueden ir a Dios, y en sus pies, con sus manos y rostro hacia el cielo. ¿Ok? Él entra. ¿Dónde estoy? Versículo 11. Ok, disculpe. Y Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injusticias, adúlteros, ni aun como este publicano. Y vea 12, su punto de orgullo. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuándo? Lunes y jueves. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ok? Eso es uno. Mas el publicano, estando ¿dónde? Lejos. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo, lo opuesto. Que se golpeaba el pecho, esto significa arrepentimiento de verdad. Diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Él sabe su posición, un pecador. Y Jesús, después de eso, os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola Jesús habla de los 3 pilares, pero vea la diferencia entre los dos. Solo uno este día salió del templo justificado. La hipocresía. La hipocresía en la vida de un creyente es devastador. La hipocresía puede robarnos de la realidad en la vida cristiana. Esto es decir, que enfocamos en nuestra reputación más que nuestro carácter. Eso es decir, nos importa más lo que los demás piensan de nosotros en lugar de quienes somos verdaderamente. Participamos en ciertas prácticas superficialmente para dar la apariencia de que somos espirituales. Pero la realidad es que estamos lejos de Dios. Él no tiene la devoción de nuestros corazones. Vemos aquí también que cuando caminamos en la hipocresía, perdemos nuestra recompensa espiritual. Y esto sucede cuando preferimos el reconocimiento y aplauso de los hombres en lugar de la aprobación eterna de nuestro Padre Celestial. Y finalmente, cuando caminamos en hipocresía, esto nos roba de influencia espiritual. ¿Cómo podemos ayudar a alguien cuando nuestras palabras y acciones no alinean con Dios y su palabra? ¿Quién va a escuchar a lo que decimos? O por el otro lado, y posiblemente por mí es un poco peor. Porque cuando su hipocresía es obvio y la gente sabe, wow, es triste.
Pero por el otro lado, si alguien sigue nuestro ejemplo, estamos guiando a esas personas en el camino equivocado. Alguien dijo, la parte de suma importancia en la vida cristiana es la parte que solo Dios ve. Es lo más importante. Lo que Dios piensa de nosotros. Nuestro verdadero carácter es más importante que nuestra reputación. Nuestro carácter es quién somos cuando estamos en secreto con Dios. Eso es nuestro carácter. Esto habla también de nuestra integridad. Es quién somos cuando nadie se puede ver. Y esta es la cosa, si queremos evitar la hipocresía en nuestras vidas, nuestra motivación debe ser agradar a Dios solamente, no a los hombres. No importa lo que los hombres dicen o hacen. Esta es la cosa. Un día estaremos ante nuestro Padre, no ante los hombres. Un día yo tendré una audiencia con mi Señor y Salvador, sin ustedes, solo yo, para rendir cuentas. Es en este momento, creo que puedo ver el verdadero intención y mis motivos. Entonces, viva con todo su ser para agradar a su Señor y Salvador y nada más. Amén. Señor, gracias por sus palabras, gracias por su enseñanza aquí. Y gracias por mostrarnos en cómo debemos vivir para agradar a nuestro Padre. Es aquí que vemos su bondad. Porque en realidad esto no es una lista de no haga esto y esto, pero simplemente si quiere agradar a su Señor, haga de esta manera. Y la verdad es cuando alineamos nuestros corazones con su corazón, queremos agradar a nuestro Señor. Señor, trabaja en nuestras vidas. Que verdaderamente somos dispuestos a dejar nuestras vidas abiertas ante ti para examinar. Y con todo lo que hacemos para tu reino y gloria es con motivos puros. Que nuestro deseo es que nuestro Dios reciba toda la gloria. Porque somos simplemente instrumentos en las manos del Creador del universo. Tú eres digno de la gloria, no nosotros. Úsanos para su reino y gloria. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén.